Mi nombre es Carlos Partida. Soy trader activo en Wall Street y en el mercado de Forex y futuros. Y tengo mi página de internet en www.rangoyvolumen.com. Nos especializamos en el método de Wyckoff, análisis de rango del precio y volumen para detectar las huellas que dejan en los gráficos el trading de los participantes que hacen la diferencia de las grandes instituciones con cuentas multimillonarias. Antes que nada, la nota legal. El material presentado aquí es para propósitos educativos solamente y en ningún momento damos recomendaciones específicas de compra o venta. La inversión en los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia, así como la pérdida, y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente su estilo de vida. Bien, el tema del día de hoy es la pareja perfecta, el MACD y el estocástico. Vamos a estar viendo ejemplos reales recientes de cómo, utilizando los dos indicadores en conjunto, podemos encontrar trades de más alta probabilidad, utilizando uno de ellos que es más sensible como la señal de advertencia y el otro como la señal de confirmación. También estaremos viendo cómo influye en el precio y en el movimiento la divergencia, tanto positiva como divergencia negativa, y la mayor influencia que tiene, y lo que se conoce como una divergencia doble. Si tienen alguna pregunta, solo ingrésenla en la caja del chat. Esto es parte de un seminario mucho más grande y completo, y vamos a hacer un pequeño resumen de las primeras partes. Existen dos tipos de análisis para analizar los mercados bursátiles, el análisis técnico y el análisis fundamental. En el análisis fundamental pretende conocer y evaluar el auténtico valor de la acción o instrumento llamado valor fundamental. Esto consiste en valorar dicha acción o instrumento y comparar el precio resultante con el análisis, buscando encontrar acciones devaluadas. Y esto se basa en números estadísticos de ya sea la compañía en caso de una acción o de un país en el caso del mercado de Forex. El otro sistema es el análisis técnico. El análisis técnico pretende predecir la evolución futura de una cotización de un instrumento basándose en el comportamiento que ha tenido dicha cotización en el pasado, utilizando gráficos, formaciones chartistas, patrones de velas japonesas e indicadores técnicos basados en fórmulas matemáticas. Existen dos tipos de análisis, el clásico y el moderno. El clásico consiste en formaciones chartistas, tales como triángulos, hombros y cabeza, dobles techos, niveles de soporte y resistencia, etc. El análisis moderno utiliza indicadores basados en fórmulas matemáticas. Se han hecho muy populares porque no hay que realizar dichos cálculos. Las computadoras hoy en día lo hacen automáticamente y van dibujando el gráfico en diferentes marcos temporales, etcétera, sin ningún esfuerzo. Debido a ello se han vuelto muy populares. Y existen 4 tipos de indicadores: de tendencia, que nos indican el rumbo del precio; indicadores osciladores, que nos indican cuando la tendencia se está debilitando; indicadores de volatilidad e indicadores de volumen. Bien, esos son los 4 tipos. Estaremos analizando solamente uno de tendencia, que es el MACD, y uno del tipo momentum, que es el estocástico. El MACD, conocido en inglés como Moving Average Convergence Divergence, o en español como media móvil convergencia divergencia, es un indicador de análisis técnico utilizado para detectar cambios en la fuerza y dirección de una tendencia. Tiene 3 señales. El MACD, compuesto por la diferencia entre dos medias móviles exponenciales. Normalmente se usa la diferencia entre la media móvil de 12 y 26 periodos. La señal corresponde al promedio móvil exponencial del MACD
y el parámetro más común es el de 9 periodos. Por último tenemos el histograma. Este no aporta información adicional, pero nos permite visualizar las divergencias con mayor claridad. Bien, el estocástico. El estocástico consiste en dos líneas. Una línea rápida llamada porcentaje K y una lenta llamada porcentaje D. Existen dos tipos de estocástico. El estocástico rápido es muy sensible a los giros del mercado y conlleva muchas señales falsas. Por lo tanto, el estocástico lento es mucho más popular y es el que vamos a utilizar. Y es algo menos sensible. Su finalidad es medir la situación de las condiciones de sobrecompra y sobreventa del gráfico para indicar posibles cambios de tendencia. Este está diseñado para fluctuar entre 0 y 100. Las líneas de referencia se dibujan entre los niveles 20 y 80%. En algunas ocasiones hay quienes prefieren entre 30 y 70 para marcar las áreas de sobrecompra y sobreventa. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vamos a ir a los gráficos. Vamos a ver gráficas de diferentes instrumentos. Primeramente veremos una gráfica del petróleo crudo. Aquí tenemos la gráfica diaria del petróleo crudo. Tuvo un importante movimiento alcista. Ya estos indicadores nos habían advertido de un cambio en la tendencia y ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver en la gráfica solamente estos dos indicadores. Vemos que conforme vendía descendiendo el precio del petróleo crudo en la gráfica diaria, las líneas del MACD continúan en la misma dirección que el precio. Aun cuando el estocástico ya nos daba una señal de reversa. Ahora bien, ¿significa que esta señal es falsa? No. Vemos que sí tuvimos un pequeño movimiento de corrección. ¿Por qué? Porque es muy sensible. El estocástico toma en cuenta tanto la apertura como el cierre de una vela, y en eso consiste su sensibilidad. Y nos puede advertir en la gráfica de pequeñas correcciones. Aquí definitivamente estábamos ligeramente sobrevendidos y hubo una corrección, y el cruce del estocástico de la línea punteada sobre la línea sólida, después de haber pasado el nivel de la línea 20%, nos indicaba de una posible reversa, y existió tal reversa. Sin embargo, el MACD todavía tiene una continuidad bajista. Para una posición a más largo plazo, hacemos caso a la señal de advertencia, pero la confirmamos con el MACD. Nuevamente aquí tenemos el cruce del estocástico, pero el MACD no nos lo ha dado y tenemos un pequeño movimiento de corrección. Sin embargo, en este nivel tenemos el cruce del estocástico, pero también ya el cruce del MACD. Si habíamos entrado en una posición de venta corta de estos niveles, de mediano a largo plazo, aquí ya era una advertencia para salirnos de dicha posición. Y vemos cómo existió un fuerte cambio en la tendencia. Y ya vimos cómo, utilizando los dos indicadores, uno que es mucho más lento y otro mucho más rápido, podemos detectar las pequeñas correcciones, así como los cambios de tendencia. Como cualquier otro sistema, no es perfecto. Estamos trabajando con probabilidades y la probabilidad de éxito es mayor usando la combinación de los dos indicadores. Veamos otros ejemplos. Veamos y otros marcos temporales. Dólar australiano, dólar americano, y veamos la gráfica de una hora. Aquí vemos que el estocástico en estos niveles ya se encuentra en sobrecompra. Pero vemos el MACD. Y el MACD ya tiene una fuerte tendencia alcista en sus medias móviles. Cuando llegamos a este nivel nuevamente tenemos el cruce del estocástico y ahora sí el MACD nos da la señal de confirmación para este movimiento bajista. Por medio de esperar la señal de confirmación del MACD, si entramos en una posición en estos niveles, nos permitió no salirnos prematuramente en estas señales de sobrecompra que nos dio el estocástico. Más sí nos dio una señal de advertencia y sí hubo movimientos de corrección. Vamos a ver otro ejemplo en la divisa del dólar.
La divisa del dólar, aquí tenemos un movimiento alcista. Vemos aquí tenemos ya una señal de sobrecompra, un cruce sobre el nivel 80% de la línea punteada sobre la línea sólida. Sin embargo, el MACD todavía continúa sus líneas en movimiento alcista. Ignoramos la tendencia, pero prestamos atención al precio y tenemos un pequeño movimiento de corrección. En estos niveles ya tenemos tanto el cruce del estocástico como el cruce del MACD y tenemos la señal de confirmación para salirnos de nuestra posición alcista. Vamos a ver un ejemplo más. Dólar americano, dólar canadiense. En la gráfica de 4 horas. Si entramos en una posición alcista, nuevamente desde aquí empezamos a tener señales de sobrecompra de parte del estocástico. Pero el MACD continúa alcista. Tenemos esta señal de ligera movimiento de corrección, movimiento alcista nuevamente, cruce nuevamente del estocástico, pero ahora sí tenemos el cruce del MACD. Y aquí cerramos nuestra posición para evitar regresar las ganancias que tuvimos en el movimiento alcista, ahora que tenemos este fuerte movimiento bajista. El estocástico utilizamos los parámetros 14-3-3. Es el estocástico lento, lo vamos a mostrar. 14 para el estocástico, sobrecompra 80, sobreventa 20. Periodo D, 3, periodo K, 14. Son los niveles que utilizamos, prácticamente 14 velas, 14 periodos. ¿Alguna otra pregunta acerca para pasar ahora a la divergencia? Bien, si no hay más preguntas, vamos a pasar ahora a las señales de divergencia. En todos los time frames, por eso utilizamos diferentes marcos temporales. Utilizamos marcos de 1 hora, de 4 horas diarios. Estos señales, utilizo los mismos parámetros de los indicadores en todos los marcos temporales. La señal de entrada, bueno, no estamos enseñando realmente un sistema de trade. Cabe aclarar, solamente estamos enseñando cómo utilizar los dos para salirnos o para entrar en una posición. De igual forma, vamos a enseñar ahora sobre la divergencia y cómo utilizando las tres cosas, tanto la divergencia como la señal que nos da el estocástico y el MACD, podemos tener una mejor señal de entrada. Sí, creo que sí están grabando el seminario. Aquí tenemos la gráfica del euro. Vamos a pasar a la divergencia, que es una de las principales funciones del MACD. El MACD es uno de los mejores indicadores y de hecho sus siglas lo dicen. Media móvil, divergencia, convergencia. Fue diseñado para eso, para darnos claras señales de divergencia. Aquí tenemos una gráfica diaria. Vemos que el euro en estos niveles estaba haciendo techos más altos. Sin embargo, el MACD en su histograma teníamos techos más bajos, una clara divergencia negativa en este punto. ¿Y qué sucedió? Movimiento bajista. Ahora bien, utilizando el otro concepto que ya habíamos visto, si los parámetros en tus gráficos son periodo K5 y D3, no, el periodo K que utilizamos nosotros es 14. O permíteme, déjame verlo otra vez. Si el periodo K que utilizamos nosotros es 14, lo puedes cambiar. Todos los gráficos tienen forma de cambiarlos. Parámetros, aquí se utilizan diferentes parámetros, esos son los que yo utilizo. Aquí tenemos techos más altos, pero el histograma tiene techos más bajos, indicando que se está perdiendo el momentum. De la misma forma, el estocástico también, los techos están en el mismo nivel, también indicando una divergencia. Utilizando el concepto que ya habíamos enseñado, podemos ver aquí tenemos el cruce del MACD, que nos señala una sobrecompra, pero no ha habido cruce en el estocástico. Acá ya tenemos cruce del estocástico, claro cruce del MACD y la señal de divergencia. Tenemos tres señales de que es tiempo de o ajustar nuestro stop o tomar ganancias parciales. Y aquí tenemos la divergencia que nos mostró que está perdiendo el momentum y que dio origen a este movimiento bajista. Vamos a ver otro ejemplo.
Y para que vean que funcionan todos los marcos temporales, vamos a ver el ejemplo del gas natural, que tuvo un fuerte movimiento recientemente. Aquí tenemos una gráfica del gas natural. Vamos a la gráfica semanal. Venía con una fuerte tendencia bajista, el gas natural. Vemos que el estocástico ya nos había dado señales de sobreventa, pero el MACD continuaba con su movimiento bajista y es solo una señal de advertencia. Tuvimos pequeños recortes o correcciones del precio en esas señales de advertencia. Cuando llegamos a este nivel, sin embargo, tenemos todas las señales de las que hemos hablado. Por un lado, tenemos una divergencia ya en el MACD, con techos al mismo nivel cuando aquí hay suelos más bajos. De aquí tenemos suelos más bajos y una divergencia mayor, techos más altos. Y el cruce del MACD junto con el del estocástico es señal de salirnos de la posición y vemos como una reversa de tendencia. Me pregunta que si la divergencia las da las líneas del MACD, el histograma o ambos. Cuando la divergencia existe solamente en el histograma, como lo tenemos aquí, las líneas están haciendo suelos más bajos. Es una divergencia sencilla. Ya hablaremos al final de la divergencia doble cuando incluye las líneas del MACD. Bien, esta es la gráfica semanal y vemos que los mismos principios se aplican tanto a un gráfico de una hora, gráfico diario, gráfico semanal. Y tenemos la gráfica de 4 horas. Vamos a ver la gráfica de la divisa del dólar de una hora. Vemos aquí tenemos un movimiento alcista, un fuerte movimiento alcista, ya tenemos una señal de sobrecompra de parte del estocástico, pero el MACD no nos ha dado la señal de confirmación, continúa el movimiento alcista. Sin embargo, en estos niveles ya tenemos una divergencia, vemos el histograma haciendo techos más bajos y sin embargo el precio haciendo techos más altos, una clara divergencia negativa, y aquí tenemos el cruce del MACD y un fuerte movimiento bajista en la gráfica de una hora. Si el estocástico, como ya mencioné, se puede cambiar la configuración. Si los parámetros que trae es de 5 y 3, se puede cambiar a 14 y 3. O pueden dejarlo en 5 y 3. Yo los parámetros que utilizo es K14 y D3. Bien, entonces aquí estamos hablando ya de dos conceptos juntos. Y del trading se trata de tener la mayor cantidad de probabilidades a nuestro favor. Recordemos que estamos ante una actividad de probabilidades. No hay ningún sistema 100% garantice una ganancia y entre más probabilidades acumulemos a nuestro favor, tendremos una mayor probabilidad de éxito. Vamos a ver ahora el dólar de New Zealand con el dólar americano. Y aquí tenemos la gráfica de 4 horas. Bien. Veníamos con este fuerte movimiento bajista. En este nivel, cuando el precio hace niveles más bajos, vemos que el histograma hace techos más altos, una clara divergencia positiva. Aquí ya tenemos un claro cruce del MACD, después del cruce del estocástico. Y ahora vamos a hablar del otro concepto, que es la divergencia doble. Notemos que aquí tenemos una divergencia, a diferencia de los otros ejemplos, no solamente en el histograma, sino también en las líneas móviles del MACD. Esto se conoce como una divergencia doble y suele producir movimientos aún mayores. Aquí tenemos un claro cambio de tendencia, justo donde tenemos la divergencia doble. Bueno, entre el periodo sea menor, te va a dar más señales. Y entre el periodo sea mayor, te va a dar menos señales. Yo los tengo configurado de esa forma que para mí no me da tantas señales falsas, pero por otro lado, tampoco me pierdo de señales importantes. Puedes experimentar con diferentes niveles y ver cuál funciona mejor para ti. Es 3, yo así lo tengo como 3. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver un ejemplo muy famoso de una acción muy popular. La acción de Apple en la gráfica semanal. Apple había tenido un impresionante movimiento alcista que parecía imparable. Se fue de $300 por acción a $700 por acción.
Sin embargo, de este nivel a este nivel, en la gráfica semanal que tenemos aquí, teníamos ya señales de advertencia. El histograma está haciendo techos más bajos cuando el precio está haciendo techos más altos. Pero las líneas del MACD también están haciendo techos más bajos. Una clara divergencia doble ya en el precio. Y todas y cada una de las siguientes semanas, Apple comenzó con precios más bajos y tuvo un colapso hasta el nivel $397 por acción, perdiendo cerca de $300 por acción. De la misma forma, cuando llegó a estos niveles, vemos que ya tenemos lo inverso. Tenemos una divergencia sencilla positiva. Y era una señal de advertencia para salirnos de una posición de venta corta que tuviéramos. Y aquí tenemos ya el cruce del MACD. El estocástico nos estaba mostrando una sobrecompra ya desde estos niveles, perdón, sobreventa ya desde estos niveles. Cruce del MACD, divergencia, y aquí podríamos tener nuestra señal de salida. Vamos a ver otro ejemplo interesante. Este ejemplo sucedió en el par de Forex, dólar mexicano, dólar americano, peso mexicano. También en la gráfica semanal. Vemos aquí en la gráfica del dólar americano, peso mexicano, que de este nivel a este nivel ya teníamos una clara divergencia. Vemos el histograma con niveles y techos más bajos, mientras que el precio hacía niveles más altos. Las medias móviles todavía están haciendo niveles más altos. Aquí ya teníamos un cruce de sobrecompra en la gráfica del dólar americano, peso mexicano. Pero el MACD todavía nos estaba indicando movimiento alcista. Pero ya tenemos señales de advertencia. Tuvimos esta corrección. Esta divergencia sencilla, junto con los indicadores de sobrecompra, nos dio este movimiento. Ahora bien, note que de aquí, cuando se hizo un techo más alto, tenemos ya una divergencia, pero ahora es una divergencia doble. Las líneas del MACD también tienen divergencia, junto con el histograma. Y tenemos un cruce del estocástico de sobrecompra. Aquí tenemos finalmente el cruce del MACD y vemos que dio lugar a un movimiento mucho más extendido que llevó al dólar de los 13 dólares con respecto al peso mexicano, de los 13 pesos con 13 centavos hasta los 12 pesos. Casi un peso de diferencia. Fue un movimiento mucho mayor, a diferencia del movimiento de 13.91 a 12.75, que fueron solo 20 centavos. Aquí vemos el posible mayor influencia de una divergencia doble. Sí, también el estocástico nos da señales de divergencia. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, tenemos el precio hace niveles más altos, techos más altos, y el estocástico no. También el estocástico puede servir para darnos señales de convergencia o divergencia. Sin embargo, cabe aclarar que el indicador diseñado para tal cosa fue el MACD y lo lleva en su nombre. Media móvil, divergencia, convergencia. Aquí, por ejemplo, también teníamos ya una divergencia con techos más bajos tanto en el estocástico como en el histograma del MACD. Si vamos a ilustrar, hay cierta confusión entre la divergencia doble. Y este ejemplo es muy claro. Veamos la línea amarilla del MACD, que es la línea lenta del MACD. La línea rápida es la línea punteada. El MACD es la línea amarilla y la línea punteada es una media móvil basada en el MACD. Tenemos aquí techos más altos. El histograma nos da una divergencia. Esa es una divergencia sencilla. Tanto la línea punteada como la línea amarilla todavía tienen movimiento alcista más alto en este nivel, pero el histograma no. Ahora bien, ¿qué representa el histograma? El histograma es solamente la diferencia de las dos líneas. Vemos que aquí la separación es mayor que aquí y eso nos indica el histograma. El histograma solamente se utiliza como una representación visual. Bien, vamos a repetir lo que dijimos. Aquí tenemos un movimiento, hemos incrementado el nivel de la gráfica del MACD. Tenemos techos más altos en el precio, pero el histograma nos está dando techos más bajos. Esto es una divergencia sencilla, porque las medias móviles del MACD continúan haciendo techos más altos, igual que el precio. No están en divergencia, pero el histograma sí. Eso es una divergencia sencilla. Ahora bien, de este nivel a este nivel tenemos techos más altos. El histograma tiene techos más bajos. Es una divergencia sencilla,
Pero también las medias móviles del MACD aquí, en esta divergencia, tienen niveles más bajos. Eso se conoce como una divergencia doble. Esto es una doble divergencia. Y es usualmente una señal más fuerte. Vamos a repetir el otro ejemplo que enseñamos del Apple, que dio lugar al fuerte colapso en esa acción. Por ejemplo, de este nivel a este nivel en Apple teníamos una divergencia sencilla, porque solamente el histograma tenía techos más bajos cuando el precio hizo techos más altos. Las medias móviles del MACD seguían siendo techos más altos. Pero en estos niveles que tenemos techos más altos y el precio mayor que alcanzó Apple, alrededor de $700 por acción, el histograma tiene una clara divergencia negativa. Pero en este nivel también las medias móviles tienen una divergencia negativa, tanto la amarilla como la azul. Están haciendo techos más bajos las medias móviles y ya es una divergencia doble que dio lugar a un movimiento mucho mayor. Esto es un concepto más avanzado. El hablar de una divergencia doble, no se habla mucho de ello, es un concepto más avanzado. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿Cuándo pulsamos el gatillo para entrar? Por ejemplo, basado solo en lo que hemos visto el día de hoy, aquí teníamos ya el estocástico en sobrecompra. Aquí está el cruce del MACD, pero tenemos la media móvil de 20 periodos también sobre el precio. Acá en este nivel tenemos ya la divergencia doble, cruce de MACD, cruce de estocástico y el precio por debajo de la media móvil de 20 periodos. Y ese sería un nivel más propicio para iniciar una venta corta o un stop por encima de los niveles más altos y de esa forma acumulando varias probabilidades a nuestro favor. Recordemos que es una actividad de probabilidades, no hay seguridad en ninguna inversión, pero entre más probabilidades tengamos a nuestro favor, y por eso lo importante de las técnicas de control de riesgo. Cruce de estocástico, como dijimos al principio, tiene que confirmarse cuando el cruce de las líneas del MACD. Y la divergencia añade otra probabilidad, añade otra señal de que la tendencia está a punto de cambiar. Si se quiere tomar una posición más riesgosa, se toma justo cuando sucede el cruce. De esa forma el stop está más cerca, pero es más riesgoso. Cuando se espera que el movimiento cruce la media móvil de 20 periodos, hay menos riesgo porque hay confirmación del movimiento, pero el stop estaría más alejado y hay mayor riesgo en el porcentaje de pérdida. Entonces, siempre hay una compensación riesgo-beneficio.